Perfecto, amigos, muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de la hora en que nos vean. Bien, en Mundo Godín, esta vez vamos a hablar un poquito de lo que son las horas de trabajo, o las horas extraordinarias de trabajo que se alargan a través de nuestras jornadas laborales. Bien, si bien sabemos que nosotros estamos en la responsabilidad de cubrir 8 horas de trabajo diarias, ¿ok? Independientemente del horario que se cubra. Eh, Hay diferentes jornadas de trabajo diurnas, mixtas y nocturnas. Después vamos a entablar el tema de las jornadas de trabajo. Ahorita vamos a ver lo que es el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo, que em, en su particular caso nos habla de las horas extras sencillas, dobles y triples. Todas estas son horas extras. Sin embargo, cada una lleva un tipo de condicionantes muy especiales. En el caso de las horas sencillas, como bien lo marca el artículo 67 y el artículo 65, estamos hablando de una paridad de tiempo en el cual, por el riesgo inminente eh, o peligroso de la vida de un trabajador o de sus compañeros, él debe de prolongar un poco el tiempo de su estadía para evitar este tipo de riesgos y o males. Es decir, si yo soy encargado, por ejemplo, de una caldera, al final del día tengo y no llega mi relevo, es mi obligación, porque una caldera es de alto riesgo, es peligrosa, y si se queda sin supervisión puede ser que tenga una sobrepresión, etcétera, ¿no? Entonces esto se considera como horas extras sencillas y se paga con la misma cantidad de de costo hora, de acuerdo a lo que comenta la ley en su artículo 65, ¿sale? Se retribuirá con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas extras, ¿ok? Por otro lado, en el caso de las horas extras dobles del artículo 66, nos dice que esta se puede prolongar por circunstancias extraordinarias, es decir, que sea por necesidad de la empresa, por una baja producción o por una alta demanda, por cubrir personal, entre otras cosas, tiene que ser una circunstancia extraordinaria que no depende la vida de la empresa, riesgo de un compañero trabajador o del patrón. Entonces, son circunstancias extraordinarias, la cual nos dice también que no debe exceder nunca de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana, y estas horas se pagan con un cierto por ciento más del salario que corresponda a las horas de jornada, es decir, al 200%. Y en el caso de las horas extras triples, en su artículo 68 nos dice que el trabajador no puede estar obligado a prestar sus servicios por un tiempo mayor al permitido en este capítulo. Es decir, los dos artículos anteriores son en realidad el tema de cuál es mi límite y si esto excede, qué es lo que tengo que exigir como trabajador, ya que tiene responsabilidad el patrón. Muy bien. El patrón, en el caso de que la condición anterior en el artículo 66 sobrepase o no se respete o se quebrante, tiene que ser el pago normal de de un 200% más el salario que corresponda a las horas de la jornada. Ok, la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar el tiempo excedente. Aquí hay una pequeña disyuntiva que es un tema de debate. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 66 dice que no debe de exceder nunca de 3 horas diarias o más de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Esto en el mundo del cálculo de los recursos humanos en la especialización de nóminas tiene dos interpretaciones. La mayor parte de la ley se basa en interpretaciones. Vamos a ver un par de ejemplos para que podamos tener esto un poco más claro. Bien, el primer ejemplo. En el caso de las horas sencillas, pues en realidad si el salario diario
es de 200 pesos, mi salario por día cotiza en 25 pesos. En este caso, tenemos una semana corta de lunes a viernes, donde trabajo el lunes 1 hora, martes 1 hora, el jueves 2 horas y el viernes 1 hora. Me da un total de 5 horas, que al ser un salario ordinario por la hora trabajada, al no hacer una situación extraordinaria, se paga normal o sencilla, que en nuestro pago quedaría en 125 pesos. En los siguientes ejemplos es justo lo que vamos a tratar de entender y las dos diferentes interpretaciones que tenemos, sin duda alguna, para poder determinar el pago de las horas extraordinarias. En nuestro primer ejemplo, igual de lunes a viernes, tenemos que el día lunes trabajamos 2 horas, el día martes 3, el día miércoles 2, el jueves 1 y el viernes 4. En su totalidad estamos hablando de 12 horas en la semana. Si bien el artículo 68 nos dice que si exceden de 9 horas a la semana, el patrón está obligado a pagar el excedente en un 200% más el 100 ordinario, es decir, que se vuelven triples. ¿Ok? Pero también en el artículo 66 nos dice que no pueden ser más de 3 horas diarias ni 3 veces a la semana. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí entramos perfectamente en que son 2 horas, 3 horas, 2 horas. Son 3 veces en una semana. El excedente, que son 5 horas, estamos hablando de que ya se vuelven horas extraordinarias triples. ¿Cómo lo calculamos? Mismo ejemplo, salario diario de 200 pesos entre 8 por 2 para que sea el 200%. Eso es en el caso de las horas extras dobles, nos da un total de 350. En el caso de las horas extras triples, se va a dividir igual entre 8 por 3 para cubrir el 300%, dándonos un total de 375 pesos. ¿Ok? En nuestro segundo ejemplo es donde quebrantamos la regla o la condicionante del artículo 66. Te explico por qué. Tenemos la misma semana de lunes a viernes. Sin embargo, el lunes trabajo 4 horas, el miércoles 5, el martes 2 y el jueves 1. Esta es la diferencia del cálculo. El lunes, de acuerdo al artículo 66, son 3 horas base extraordinarias dobles. Y la condición es que no debe de ser más de 3 horas diarias. Entonces la cuarta se considera triple. En el caso del martes yo trabajo 5 horas extraordinarias, las primeras 3 se consideran dobles y las siguientes 2 se consideran triples. El día miércoles únicamente fueron 2 y el día jueves volvemos a quebrantar la regla de 3 veces a la semana. Lunes, martes, miércoles trabajé tiempo extraordinario y el día jueves trabajo 1 hora. Por lo tanto, es 1 hora triple. Si yo considerara lo que comenta el artículo 68 de que sean 9 horas a la semana, estoy hablando entonces de que me estarían pagando 3 horas triples, quebrantando la primera regla, que no deben de ser ni más de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana. ¿Ok? Entonces en este caso el conteo de las horas extraordinarias a determinar serían 8 dobles con un pago de 50 pesos cada hora, dándonos un total de 400 pesos, y 4 triples dándonos un total de 300 pesos. Si nosotros tomáramos en consideración la primera regla, que debe de ser 9 horas, estaríamos hablando de que serían 9 horas dobles y 3 triples, lo cual, si te das cuenta, tiene una diferencia aproximadamente de 25 pesos en el pago del trabajador. Entonces la interpretación de la regla nos dice que no deben de ser más de 3 horas diarias, no más de 3 veces a la semana. Si esta condicionante se corrompe, se estarán considerando como horas triples. Ok, amigos, pues esperemos que esto les sirva, les funcione, y síganos para más tipo de adecuaciones y cálculos en este sentido. Posteriormente vamos a empezar a ver también
cómo se calculan para efecto fiscal, es decir, el cálculo de ISR y de impuestos. Vamos también a regresar para el cálculo del finiquito, para la determinación de ISR, y vamos a ir retomando cálculos específicos para efectos de la nómina y sus efectos fiscales y para seguridad social. Pues esto fue Mundo Godín, amigos. Síganos en las redes sociales ya conocidas, Asesores México, y en YouTube como Mundo Godín. Muchas gracias. Hasta luego.